Después, para el tercer avance, con los mismos datos que teníamos, aprendimos a obtener estos intervalos con, con diferentes niveles de confianza, y los obteníamos con la pura muestra. O sea, no necesitábamos tener todos los datos que ya teníamos, pero solo utilizábamos la parte de las muestras y así obteníamos intervalos pues casi acertados a los que teníamos que obtener. Después, en el último avance, en el cuarto, pudimos determinar, pues usando los datos agrupados que hicimos al principio, pudimos determinar si se trataba o no de una distribución normal, de Poisson o binomial. En este proyecto comenzamos con los datos de los municipios de Chihuahua y de Sonora y los dividimos en fronteras de clases. Aprendimos a dividir o a ordenar los datos en fronteras de clases, o sea, en intervalos. Y estos pudimos sacar la frecuencia de cuántos cabían en cada intervalo que nosotros mismos creamos y sacamos pues la frecuencia tanto en absolutas como en porcentuales. Y con estos datos hicimos gráficas y pudimos mostrar cómo está dividida la distribución de estos dos estados, tanto como de la población como del territorio que hay en este. También utilizamos esta información para sacar la media, para sacar las desviaciones estándar, entre otros datos. Y una vez que tuvimos estos, seguimos con el segundo avance. Y aquí empezamos a sacar con las probabilidades. Pudimos calcular las probabilidades, pues dependiendo de los problemas que nos había puesto el maestro, pudimos obtener unas, por ejemplo, qué tanto porcentaje de la población tiene más de tantos kilómetros cuadrados. Entonces son tipos de problemas que se nos fueron presentando durante el semestre. Y en conclusión, estos datos que se tomaron seguramente por medida de encuestas, nosotros lo pudimos agrupar y lo convertimos en intervalos y en probabilidades, distribuciones y hasta hicimos gráficas. Y toda esta información pues es muy interesante porque nos dice cómo está distribuida pues los dos estados de aquí del norte, y tal vez nosotros no utilicemos esa información, pero por ejemplo para un gobierno que sí tiene que tomar decisiones, todo esto puede servir mucho. Y aparte nos da una idea de cómo está distribuida pues entre el área y los habitantes de aquí del estado en el que nosotros vivimos. En este video hablaré sobre el proyecto final del curso, el cual llevamos realizando desde el principio de la clase. Este consta de 4 avances. La realización del proyecto fue a base de apoyo entre los integrantes, así como diversas fuentes de información que hizo que el contenido fuese más exacto y preciso. Lo llevamos a cabo con datos de Sonora y Chihuahua. Una vez que obtuvimos las dos tablas de los habitantes y del área, se prosiguió a realizar los histogramas comparativos para verificar que estos datos efectivamente quedaran distribuidos y entendibles a simple vista. Este proceso fue el primer avance. Para entender mejor las tablas y gráficas, se prosiguió a interpretar cada una de ellas, destacando lo más sobresaliente que se mostraba en las mismas. En este primer avance también sacamos lo más básico, como lo es la media, desviación estándar y todos esos datos. Después proseguimos hasta realizar pruebas de hipótesis, aceptación o rechazo, que lo veremos en el cuarto avance. El tema del avance que más se me facilitó fue el cuarto, ya que me llamó mucho la atención elaborar hipótesis, aceptarlas o rechazarlas, con diferentes métodos, pero se me complicó el hecho de no tener clases presenciales. En conclusión, el proyecto está muy elaborado, ya que consta de 4 avances, cada uno correspondiente a lo visto en la materia. Este proyecto se me hace muy importante, ya que refuerza conocimientos adquiridos, los que adquirimos en clase, dudas que el maestro resolvió, y podemos también tener en cuenta qué es lo que se nos debilita al momento de no entender algún tema o tratar de realizarlo. El profesor fue un buen guía sobre la materia y lo seguirá haciendo. Mi nombre es Seguir Olivarría Laura y voy a hablar acerca del proyecto que realizamos durante todo este semestre. El proyecto me resultó muy interesante porque personalmente nunca había trabajado con un proyecto tan largo que haya durado todo un semestre y que haya sido importante, además que fuese de investigación. Por lo cual me resultó de gran ayuda, pues
no solo aprender en el semestre y sacar buenas calificaciones, sino también me ayuda en mi experiencia porque yo sé que lo voy a ver más adelante. Lo que me resultó más interesante fue el tercer avance al cuarto avance, que se utilizaban muestras, estadísticas, se utilizaban hipótesis, lo que lo relaciono más a la vida cotidiana que los otros puntos de antes, aunque se hayan tomado de que muestras sobre los municipios de Sonora y Chihuahua me parecen más interesantes del cuarto avance y el tercero, porque pues son situaciones que vemos comúnmente y es por ello que me resultó más sencillo de entender porque es algo que vemos cotidianamente. Entonces me ayuda mi información y me sirve más para adelante en mi carrera. Entonces la estadística es muy importante en mi campo, por eso debo de entender cada situación que se presenta, como sean todo este proyecto me ayuda para eso, de que las muestras, de que comprobar hipótesis, etcétera. Este video trata sobre el proyecto final de la materia de Estadística 1. Este es un proyecto en el cual hemos trabajado desde el primer parcial para llegar hasta este punto. Tomamos los datos de la fuente de INEGI 2015 acerca del número de habitantes y la extensión del territorio en kilómetros cuadrados de dos estados de la República Mexicana, Sonora y Chihuahua. Con estos datos aplicamos los conocimientos y métodos que aprendimos a lo largo del curso para comparar a estos dos estados. Empezamos agrupando los datos en diferentes intervalos para que los datos, junto con su frecuencia, formaran una campana, es decir, que se concentren más al medio. También realizamos tablas de frecuencia comparativas con su frecuencia relativa, etc. y diversas gráficas para representar de manera visual los datos. Se realizaron igualmente los polígonos de frecuencia para las áreas de los municipios de los dos estados presentados, las ojivas menor que y mayor que de los habitantes de los municipios del estado de Sonora, así como de Chihuahua y otra parte de solo el estado de Sonora. Los diagramas de dispersión también fueron incluidos, así como los diagramas de cajas. También aplicamos distribuciones de probabilidad para la toma de decisiones, distribuciones como la de Poisson, binomial, distribución hipergeométrica y la distribución normal. En el tercer avance implementamos la estimación de parámetros, en la cual se tomaron muestras con diferentes métodos a los datos de los dos estados. Y en este último avance probamos hipótesis aplicando parte de lo anteriormente aprendido para llegar a conclusiones según sea la cuestión. Todos estos temas que vimos fueron tomados del libro de Estadística para Negocios y Economía de Anderson. Todos estos temas que vimos fueron tomados del libro de Estadística para Negocios y Economía de Anderson. Y los resultados generales que obtuvimos es que efectivamente Sonora y Chihuahua, aunque si bien se acercan un poco en cuanto a algunas similitudes, ambos guardan o tienen diferencias entre sí, como en su número de municipios, extensión territorial y la cantidad de población. Bueno, pues mi nombre es Víctor y en este trabajo hablaremos sobre los estados de Chihuahua y Sonora, en específico sobre su población y su extensión territorial, para poder ordenar y formar gráficas y tablas que sean más fáciles de comprender que los datos dispersos pues, que se encuentran en muchos sitios y que solo muestran información sin organizar. En este proyecto se presentan datos estadísticos, los cuales están compuestos y representados de diversas maneras para así analizar y comprender mejor lo que se está representando. Bueno, también les voy a hablar sobre el avance del cuarto proyecto, que fueron sobre los datos agrupados construidos desde el primer avance para poder verificar si la hipótesis era nula o alternativa, con un nivel de significación de 0.05. Y pues mientras realizaba el proyecto, yo estaba tratando pues, de sacar Z, área, la frecuencia esperada, para así poder sacar la suma de todas las frecuencias y así ver si con ese resultado, ver si la hipótesis era nula o alternativa. Y pues en mi caso se dio que todas las hipótesis fueron aceptadas. Y como conclusión, pues el proyecto realizado se comprendió de la manera
en que se debe realizar una investigación de base de datos no agrupados como estos, que deben ser ordenados y agrupados para que de esta manera podamos proseguir con el procedimiento, así como tener una práctica sobre cómo se realizan los tipos de diagramas y para qué situación en específica se deben de utilizar.